va a tratar de la cinética y la regulación enzimática. Fíjense la lámina que les puse ahí de cómo ocurre una reacción catalizada por enzimas, ¿verdad? Y cómo disminuye la energía de activación. Entonces, muy bien. Ahí yo les pongo una idea del libro de Matthews que dice que la catálisis es esencial para hacer que muchas reacciones bioquímicas de importancia crucial se produzcan a una velocidad útil en condiciones fisiológicas. Una reacción que requiere muchas horas para completarse no puede ser útil desde el punto de vista metabólico para una bacteria que ha de reproducirse en 20 minutos. Para nosotros es lo mismo. Acuérdense que vimos en la otra clase que un desayuno que tomáramos podía durar hasta 50 años para ser degradado si no fuera por el concurso de las enzimas. Entonces, por eso, eh, dentro del organismo los procesos ocurren rápidamente, rápido. No pueden detenerse porque si se detienen o dejan de ocurrir, entonces ya hay problemas. Ya no podemos estar vivos, ¿verdad? Muy bien. De hecho, esto es algunas ideas que yo le toqué. De hecho, la vida aprovecha hábilmente el que la mayoría de las enzimas deban ser catalizadas. En el complejo medio de la célula hay innumerables reacciones posibles entre las moléculas. La célula utiliza la catálisis específica para canalizar la sustancia hacia rutas que sean útiles, en vez de hacia reacciones colaterales despilfarradoras. Eso es algo muy importante del metabolismo. En el metabolismo no hay reacciones, como le llaman, fútiles. Todo lo que ocurre en el metabolismo es porque va a ocurrir y porque es necesario. Y precisamente el concurso de las enzimas es de lo que trabaja para que esto pueda ocurrir. Además, las enzimas que la célula utiliza son catalizadores poco habituales, ya que en la mayor parte de los casos, la eficiencia de su acción puede controlarse de manera que se module la producción de distintas sustancias en respuesta a las necesidades de la célula y del organismo. O sea que no es solamente que la enzima haga el trabajo de aumentar la velocidad de la reacción, sino que podemos incidir sobre ella. El organismo puede aumentar o disminuir la actividad de esa enzima y por lo tanto controlar el metabolismo, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de cinética enzimática, aquí vamos a ver todo lo que afecta la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas, porque cinética es movimiento. Entonces, una reacción que está ocurriendo, si yo quiero estudiarla, yo estoy haciendo cinética, entonces como una reacción enzimática, cinética enzimática. Entonces, se han detectado varios factores que pueden afectar la velocidad de una reacción enzimática. Miren cómo les puse ahí la reacción enzimática, enzima más sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, el cual se libera en enzima más producto. Entonces, muy bien. Así es como trabaja dentro del organismo. Entonces, los investigadores dijeron, vamos a ver cómo influyen determinados factores sobre la velocidad de esa reacción enzimática. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Desarrollar la reacción fuera del organismo y empezar a probar los factores para ver el efecto que había de esos factores sobre la velocidad de la reacción. Después que hicieron el estudio, a cada factor le hicieron una gráfica y entonces pudieron eh, identificar el efecto de cada factor. Pero para eso
El factor que estábamos estudiando debía estar, era el único que variaba. Todos los demás tenían que estar constantes. Por ejemplo, si yo quiero medir el efecto de la concentración de enzima, todos los demás deben ser controlados. Porque si yo dejo que todos los factores varíen al mismo tiempo, entonces yo no voy a saber de quién es la reacción que me ha ocurrido, el efecto que se ha dado, ¿verdad? Por eso hay que estudiar esto en el laboratorio. Ellos entonces, ¿cómo lo hicieron? Miren aquí, tres gráficas diferentes, cada una. Desde yo verla, ya yo digo, ese es el factor tal. Ese es el efecto de la concentración de enzima. Ese es el efecto de la temperatura. Entonces, estos son los principales factores que pueden hacer que la velocidad de la reacción aumente o disminuya. La concentración de la enzima, la concentración del sustrato, la concentración de los cofactores, porque muchas enzimas, ya vimos que la gran mayoría de las clases enzimáticas utilizan coenzima, y la temperatura y el pH. Primero vamos a ver el efecto de la concentración de enzima. Fíjense aquí. Aquí tomamos en esta línea, ponemos la velocidad y en la otra, la horizontal, ponemos la concentración de enzima. ¿Qué hicieron los investigadores? Empezaron en una reacción donde la cantidad de sustrato y todo estaba controlado, empezaron a medir la velocidad a diferentes valores de enzima, de concentración de enzima. Y esos datos lo pusieron en esta gráfica, tiraron una línea y miren lo que se vio, que a medida que aumenta la concentración de enzima, de manera paralela aumenta la velocidad de la reacción. Lógicamente, esa reacción está ocurriendo por la presencia de las enzimas. Entonces, mientras más aumente la enzima, más van a aumentar ellos. Por eso la gráfica resultante es una línea recta, porque la velocidad va a aumentar de manera directamente proporcional. Cada vez que yo veo esa gráfica, aunque no me pongan encima, yo sé que de la enzima, porque ningún otro factor va a aumentar de manera directamente proporcional. Ninguno. Muy bien. Ahora vemos el efecto de la concentración de sustrato. A medida que aumenta la concentración de sustrato, va a aumentar la velocidad de la reacción. Pero como ustedes se fijan, llega a alcanzar la velocidad máxima. Nunca se alcanza por completo porque siempre es imposible que alcance la velocidad máxima que está establecida. Eso es una asíntota, o sea que nunca se encuentran. Pero es la velocidad máxima de esa reacción en ese momento. Fíjense ustedes que a medida que alcanza la posibilidad de la velocidad máxima, ya entonces se forma una meseta. Ya no importa que usted aumente el sustrato, la velocidad de la reacción va a ser constante después que alcanza la velocidad máxima. En esta grafiquita que tengo aquí a la derecha, miren cómo va aumentando muy bien, pero llega un momento en que cuando se está acercando a la velocidad máxima, ya la velocidad es constante. Esto es una gráfica que se obtiene poniendo diferentes valores de concentración de sustrato con la misma cantidad de enzima. Aquí no puede variar la enzima. Lo único que está variando aquí es el sustrato. Entonces, estamos viendo
que va aumentando, pero alcanza una meseta. Eh, yo quería hacerle una pregunta. Vamos a ver. Se dice que cuando alcanza la velocidad máxima, no hay más aumento de velocidad porque los centros activos están llenos de sustrato. Entonces, yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer. A ver, José. José, ¿usted está ahí? Claro que sí, maestra. Bueno, dígame, José. Si usted tiene que cargar los pupitres vamos a suponer que hay en su casa hay una fiesta en la sala. En su sala caben, ¿cuántas, cuántas sillas caben en su casa de fiesta? En la sala. Bueno, podríamos decir que en la sala alguna 25. 25, muy bien. Entonces usted tiene que llevar esas 25. Vamos a ponerlo en 30 porque sea un número más manejable. Usted tiene Ok. que llevar esas 30 sillas a el comedor. ¿En cuántos viajes usted llevaría esas 30 sillas al comedor? Si son 30, yo diría que en 4 viajes. ¿O cuántas llevaría por cada viaje? A ver. No serían 15, maestra, porque llevaría dos, una en Bueno, cada sí. mano. 15. 15 viajes, ¿verdad? 15. Ok. Acuérdese que son sillas que uno pueda. Pensé que eran sillas de las que uno pueda poner una arriba de otra, pero si es así, pues Bueno, sería. pero está bien, como tú decidas, tú la vas a poner una arriba de otra. Tú vas a llevar un paquete de cuántas sillas. Bueno, podría ser de las mismas. Digo, serían 6 viajes porque serían de a De 5 cada 5, una. de a 5 cada uno. Tú harías 6 viajes, Sí, ¿verdad? Entonces yo te correcto. digo, llévala al comedor y tú das tus 6 viajes. Y yo vuelvo y pongo 30 más. Tú vas a dar vas a poder cargar más de 5 No, porque ya tú lo único que cargas son 5, ¿verdad? correcto. Esa es tu velocidad máxima. Ok. Entonces eso mismo ocurre aquí con las enzimas. Las enzimas tienen su velocidad, ha alcanzado ya, no sé, que la computadora mía no quiere funcionar bien. Hace días que me está dando problemas. Entonces, miren, esa es la velocidad máxima de José. 5 sillas cada vez que él da un viaje. Entonces, cuando él estaba dando viaje con una silla, con dos, con tres, podía aumentar más. Hasta que aumentó a 5, ya él dice, bueno, esto es lo máximo que yo puedo, cargar 5. Ah, pero si yo pongo 30 sillas más, él tiene que dar 6 viajes más. ¿Verdad que sí? Porque el Correcto. hecho de que yo añada más sillas no va a aumentar la velocidad de trabajo de él. ¿Está conmigo, José? Es correcto, maestra. Eso es lo que le pasa a la enzima. Ya cuando ella alcanza la velocidad máxima, es porque ya en su centro activo está la cantidad de sustrato que ella puede manejar. Ella dice, bueno, ya yo estoy trabajando con lo que puedo. Cuando se vacíe ese, entonces yo cojo más. Ah, ¿me pusiste más? Tiene que esperar. Tiene que esperar que yo salga de esto para coger más. Por eso, aunque aumente la concentración de sustrato, la velocidad máxima sigue constante. ¿Están conmigo? Sí. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense aquí, Básicamente pudiéramos decir que se saturó el medio de transporte, o sea que ya no hay más se medio. saturó el centro activo. Por eso Exacto. se dice que la enzima está saturada, porque su centro activo está lleno de sustrato. Así se le llama.
La enzima en la velocidad máxima está saturada porque tiene el centro activo lleno de sustrato. Ah. Bueno, entonces, vamos a ver aquí, esta es la misma gráfica, pero ¿qué estamos viendo? A medida que se forma la gráfica, que es una hipérbola, miren cómo llega un momento en que no podemos saber cuándo se alcanzó la velocidad máxima porque es una línea curva y no sabemos en qué momento exacto. Pues estos dos investigadores que eran pareja, Leonor Michaelis y Mau Menten, eran estudiosos de esto, eran matemáticos. Entonces ellos dijeron, bueno, si yo logro averiguar la cantidad de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima, yo puedo inferir de ahí la velocidad máxima. Hicieron unos cálculos matemáticos y a esa concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima, ellos le llamaron km, lo que significa que esa km es la que me va a indicar la mitad de la velocidad máxima. Ya al doble, yo sé que ahí se alcanzó la velocidad máxima. ¿Están conmigo? Claro, esto es algo, un arreglo matemático de ellos, ¿verdad? Entonces ellos dijeron que esa km va a ser numéricamente igual a la concentración de sustrato en la cual la velocidad de la reacción es la mitad de la velocidad máxima. Entonces ya yo tengo aquí la mitad, ya yo sé que al doble alcanzó la máxima. ¿Ven la idea? Maestro, una pregunta entonces. ¿Quiere decir que vamos a poner que sean las mismas 5 sillas en cada viaje? ¿Quiere decir que el KM en el viaje serían 2.5 sillas? Bueno, ahí porque lo tenemos ya calculado o porque es algo más cronometrado, ¿verdad? Ok, podrían Ok, ser 2.5 Pero porque ese es la lápiz mitad de tiene la sentido. velocidad máxima. Dos ok. punto cinco, muy bien. Entonces, esta KM va a ser característica de una enzima y ese sustrato en particular, porque tenemos enzimas que pueden trabajar con más de un sustrato. Por ejemplo, la isoquinasa, acuérdense que yo les dije, puede trabajar con la fructosa, con la glucosa y con la manosa. Con cada una ella va a tener un valor de KM. El valor de KM principal, el mejor que ella tiene, es el de la glucosa. Por eso ella trabaja más rápido sobre la glucosa. Los otros, los valores de KM son más altos. Entonces vemos aquí que la KM me va a decir la afinidad de la enzima por el sustrato. Si la KM es pequeña, me indica que hay una gran afinidad de la enzima por el sustrato. Por lo tanto, la KM de la exoquinasa con la glucosa es bien bajita. ¿Qué significa? Que con poca cantidad de sustrato, ella puede alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Sin embargo, cuando la KM es grande, eso me refleja baja afinidad. Necesita mayor cantidad de sustrato para alcanzar la velocidad máxima o la mitad de la velocidad máxima. ¿Me entendieron esa idea? Sí, más o menos ahí. Sí, maestra. Sí. Bueno, yo le voy a poner un ejemplo, que hay un anuncio en la televisión muy interesante de un taxista que recoge al turista. Y antes de dejar al turista, ya él le ha contado la vida entera de él. ¿Verdad que sí? Y salen amiguísimos. Eso significa una gran afinidad. Si, por ejemplo, usted conoce a una persona y dice, ay, pero me parece que la conozco de siempre. Sin embargo, hay otras personas que usted tiene que verla muchas veces para que le caiga bien, ¿verdad que sí? Bueno, y yo pensando tantas veces que yo me he reunido con fulano y ahora a la novena vez que me reuní con él es que me doy cuenta la persona tan interesante que es.
A mí me ha pasado, yo en todos los semestres uno estudiando, siempre hay muchachos con los que uno no, nunca congenió. Y de repente un día, porque usted necesitaba una mayor cantidad de encuentros para poder tener afinidad. Eso mismo ocurre aquí. Déjeme ver si yo le puse, no, no le puse ningún ejemplo, pero le quería, yo no sé si le puse ejemplos en el trabajo, yo creo que no. Vamos a suponer, esta es la KM y vamos a suponer que hay otra, esta misma enzima trabaja con otro sustrato, pero la gráfica con el otro sustrato es esta que voy a pintar ahora, donde la KM cae aquí. Este es el sustrato A y este es el sustrato B. ¿Con cuál de los dos sustratos? Es la misma enzima, pero ella tiene la posibilidad de trabajar sobre A y sobre B. Entonces yo medí la KM. ¿Con cuál de los dos sustratos esa enzima tiene mayor afinidad? ¿Con el Entiendo que con la B. con la B? Ok, ¿quién opina que con el A? Con la maestra. Con la Con A, la A, porque lo alcanzó en menor tiempo, entonces tuvo más claro, afinidad. En menor tiene mayor tiempo no, cantidad de con sustrato. Con menor menor cantidad de concentración. sustrato, Menor con menor concentración. Con cantidad la A, de maestra. sustrato. ¿Eh? Claro. Sí. Entonces, él trabaja mejor esa enzima con la A, porque necesitó menos sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Con este necesitó mucho más sustrato. ¿Lo ven? Para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Por lo tanto, no tiene gran afinidad. Maestra, disculpe, Ajá. ¿me escucha? Sí, dime. Maestra, entonces, KM viene siendo como la afinidad que tiene la enzima sobre un sustrato. Sí, refleja la afinidad. Pero Es lo que entendí. cuando yo veo la palabra KM, yo tengo que pensar en constante de Michaelis-Menten. Entonces, cuando ustedes ven una enzima que dice esa enzima tiene una KM alta con respecto a la glucosa, significa que necesita mucha glucosa para ella poder trabajar con la glucosa. Después lo vamos a ver porque esto se va a aplicar también cuando trabajemos con los GLUT, que son los receptores de la glucosa en los tejidos. Esos GLUT trabajan en base a la KM y eso lo vamos a ver. Pueden haber muchísimos otros ejemplos, pero es el que discutimos aquí, el de los GLUT. Muy bien. Eso que yo le estoy enseñando es, pudiéramos decir, un, un pedacito de lo que realmente se explica. Ellos hacen unos estudios matemáticos grandísimos que no nos interesan. Uno con entender qué es lo que ocurre ahí, porque es bastante fuertecito el estudio de la cinética enzimática. Entonces, muy bien. Ahora vemos el efecto de la concentración de cofactores. Se parece al anterior porque me va a hacer una misma gráfica hipérbola. Ah, bueno, eso es como le ocurre a uno en la vida diaria. Yo necesito una muchacha que me cocine, una que limpie la casa y una que lave, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, nada más tengo la que cocina. Ok, aumenta la velocidad. Ahora conseguí la que lava, aumenta más. Ahora conseguí la que limpia,
Pero después que yo tengo esas tres, aparece una y le digo, no, ya no necesito más ayudantes. Eso mismo ocurre aquí. Las enzimas van a trabajar con una cantidad de cofactores definida. Ya llenó la cantidad de cofactores que necesita, pues ya no necesita más cofactores. Aunque aumente la concentración, ya ella no va a seguir utilizando esos cofactores. Tiene que el cofactor liberarse para entonces volver a utilizarlo. ¿Está conmigo? Es lo mismo. Sí, La maestra. gráfica puede ser aplicada para los cofactores como para la concentración de sustrato. Ahora el efecto de la temperatura. Fíjense que la enzima va a trabajar a la temperatura que está en el organismo, que es cerca de 37 grados centígrados. Pero si esa temperatura aumenta, entonces la enzima se puede desnaturalizar. A esa temperatura donde ella trabaja a una velocidad máxima, es lo que se le llama temperatura óptima o adecuada. Y aquí tenemos, por ejemplo, miren esta gráfica aquí abajo, a medida que aumenta la velocidad, la temperatura va aumentando la velocidad. Pero llega un momento en que se alcanza la velocidad máxima y la temperatura óptima, que si sigue aumentando, entonces puede caer bruscamente la reacción. Fíjense ustedes, no es que empezó a bajar de a poquito, no, 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 no. Es que cayó bruscamente, porque ya la enzima se ha desnaturalizado. Ella no puede aguantar temperaturas mayores de 42 o 43 grados. Aún así, las enzimas reguladoras pueden aguantar temperaturas altas. Pero entonces uno dice, bueno, y si ya el organismo está, ¿para qué necesitamos que siga trabajando? Entonces, son dos gráficas que representan lo mismo. El efecto, Pero Mari, baja por ahí, que ese pelo no me va a hacer nada. Me quedé afuera. muy bien. Dios mío. El efecto del pH. Como yo le puse ahí, lo que ocurre dentro de la enzima, que es el proceso catalítico, esos grupos químicos que están formando el centro activo deben de tener sus cargas y esto va a depender del pH que hay en el medio. Tanto la enzima, el centro activo, como los sustratos que van a entrar. Entonces, tenemos el ejemplo del grupo amino, que a pH alcalino va a estar desprotonado y la velocidad disminuye. Pero al pH ácido, entonces va a estar con su carga y su carga positiva. Entonces, el pH va a afectar la ionización de esos grupos químicos que están en el centro activo, ¿recuerdan? Pero el pH óptimo de la enzima es aquel donde ella actúa a velocidad máxima, igual como ocurría con la temperatura adecuada. Entonces, ese pH óptimo va a depender de dónde esté la enzima. Porque, bueno, una enzima del jugo gástrico, ¿va a tener un pH óptimo neutro? No, su pH óptimo es ácido, porque el Ácido. lugar donde ella está es un lugar ácido. Entonces, por eso estamos viendo aquí que no todas las enzimas van a tener el mismo pH óptimo. Por ejemplo, la pectina tiene un pH de 2 porque está en el estómago. La tripsina, un pH de 8 y la fosfatasa alcalina, uno de 9 porque están ya en el tubo digestivo, en el intestino, que el pH es más alcalino.
Entonces, dependiendo de donde ellas se encuentren, ellas van a tener su pH óptimo. Es bueno también saber que en valores extremos de pH, la enzima puede desnaturalizarse o dejar de trabajar, ¿verdad? Entonces vemos aquí, esta gráfica de aquí es una gráfica general para todas las enzimas que trabajan dentro de la célula, que trabajan alrededor de pH 7.4. Aquí está el 7.4, a valores muy inferiores o muy superiores, entonces la enzima no está trabajando a su máxima velocidad. Está trabajando y puede llegar incluso a dejar de trabajar, ¿verdad? Y entonces se va aumentando. Pero fíjense que es una gráfica que cae de manera suave. No es como la temperatura que caía bruscamente, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, esta que tiene un pH óptimo de alrededor de 2. ¿Esa sería cuál? La La pepsina. pepsina, La profe. La pepsina. pepsina, Y este que tiene alrededor de 8, la tripsina. la tripsina. Entonces ustedes se fijan que cada una van a tener su gráfica de acuerdo a donde se encuentren. Esas son enzimas que trabajan en diferentes lugares del organismo donde hay líquidos, ¿verdad? Porque el pH del medio es del medio líquido. Sin embargo, este es el intracelular, el que va a trabajar en las células, que es alrededor de 7. Muy bien, vamos a ver quién quiere leer esta lámina. La inhibición enzimática en el tratamiento del SIDA. Una estrategia clave en el tratamiento del SIDA ha sido el desarrollo de inhibidores específicos que selectivamente bloquean las acciones de enzimas específicas y únicas del virus del SIDA, VIH. Son 3 enzimas los blancos actuales para la terapia del SIDA: la transcriptasa, la integrasa y la proteasa. De estas enzimas se estudiaron sus estructuras y la de sus centros activos usando cristalografía con rayos X. Así, los científicos diseñaron compuestos que se unieron a sus sitios activos e inhibieron sus acciones. La proteasa del VIH es única y necesaria para la producción de nuevos virus en la célula infectada. Ritonavir, saquinavir y viracet. La integrasa Esos es son necesaria. inhibidores, esos son inhibidores de la proteasa. Inhibidores. Ok. Ajá. Ok. Entonces la integrasa es necesaria para el virus se una al DNA de la célula hospedera y puede copiarse a sí mismo. El MK-0518. Todos estos compuestos trabajan por inhibición competitiva de las enzimas. Muy bien. Esto es una explicación para que ustedes vean de uno de los usos de la inhibición enzimática. Esas enzimas pueden inhibirse y nosotros podemos controlar esa inhibición. Precisamente, muchos medicamentos que utilizamos trabajan por inhibición enzimática. Inhiben a la enzima para que esa reacción no ocurra. Entonces, tenemos aquí lo que es un inhibidor, una sustancia que puede disminuir la velocidad de la reacción. Como es inhibición enzimática, es una reacción que esté catalizada por enzima. Estos inhibidores pueden ser reversibles o irreversibles. Ya cuando hablamos de los irreversibles, ¿de qué estamos diciendo? De un veneno. Es un veneno enzimático porque la inhibe de manera irreversible y no se puede volver a trabajar. Sin embargo, si hablamos de reversible, este puede, cuando se separa de la enzima puede recuperar de nuevo su actividad. Sin embargo, el irreversible casi siempre se une por enlace covalente. Y miren aquí que el reversible se une por enlace no covalente. Aquí tenemos un ejemplo
la enzima con el centro activo donde se une el sustrato y un centro de regulación extra. Puede ser el inhibidor competitivo, esos inhibidores reversibles, tienen tres tipos: competitivos, no competitivos y acompetitivos. Los competitivos, como su nombre lo dice, ellos quieren unirse al centro activo en vez del sustrato. Sin embargo, los no competitivos se unen a un centro diferente, pero al unirse aquí también alteran el centro activo. Entonces, si el inhibidor es competitivo, le decimos inhibición competitiva. Si es un inhibidor no competitivo, inhibición no competitiva. Y los acompetitivos, inhibición acompetitiva. Eso casi no lo utilizamos, no se estudian mucho, pero vamos a trabajar con los dos primeros. La inhibición competitiva. ¿Qué ocurre? Para que ese inhibidor pueda competir por el centro activo, él tiene que parecerse al sustrato, porque acuérdense que el centro activo se adapta a la estructura del sustrato. Tiene que haber cierta similitud, cierta similaridad, disposición de unirse, ¿verdad? Entonces, por eso, un inhibidor competitivo se parece estructuralmente al sustrato. Por eso entra al centro activo, la enzima cree que es el sustrato, cuando entra ya no puede trabajar, porque no era el sustrato. Entonces aquí está la ecuación. La enzima se une con su sustrato, forma el complejo enzima-sustrato, el cual no puede liberar el producto, porque forma un complejo enzima inhibidor al que se va a unir el sustrato y no se puede formar el complejo enzima sustrato, ¿verdad? Porque se ha unido primero el inhibidor. Aquí arriba es la reacción normal y esta de aquí si se le une un inhibidor. Se forma el complejo enzima inhibidor, pero como ese inhibidor se ha unido al centro activo, ya el sustrato no puede entrar, entonces no hay reacción. Y esta es la gráfica que yo les puse ahí para que ustedes la revisen. Miren que o entra el sustrato o entra el inhibidor. Entonces uno dice, ¿cuál va a ganar? ¿En qué termina la competencia? El que tenga mayor cantidad. Si el que tiene mayor cantidad del sustrato, él desplaza al inhibidor. Para ese inhibidor desplazar al sustrato, debe de estar en una gran cantidad por encima de la del sustrato. Por eso ustedes ven que muchos medicamentos que se basan en inhibición competitiva, se utilizan grandes cantidades de ellos, 300 miligramos, 200 miligramos, para que puedan desplazar al sustrato. Si no, no van a poder hacer el cambio de la inhibición. Aquí estamos viendo la gráfica de la acción, ¿verdad? Esta es la gráfica del efecto del sustrato, la concentración del sustrato. Miren cómo está en la KM. Entonces, sin inhibidor y con inhibidor competitivo. Miren cómo baja, aumentando la KM, ¿lo ven? Antes podía trabajar con menos sustrato. Ahora necesita una mayor cantidad de sustrato para poder trabajar, porque tiene un inhibidor competitivo. Vamos a poner algunos ejemplos que nosotros utilizamos normalmente. Esta es una enzima que trabaja en el ciclo de Krebs. Se llama succinato deshidrogenasa. Ella convierte al succinato en fumarato y utiliza FAT, que es el que se lleva el par de hidrógeno. Pero hay una sustancia que también se produce en el metabolismo que se llama malonato. Si ustedes se fijan, el succinato tiene dos grupos carboxilo, uno en cada extremo, y dos grupos metilo en el centro. Este también tiene dos grupos carboxilo,
pero solamente tiene un grupo metilo. Pues cuando este puede inhibir a esta enzima, porque él puede ubicarse en el centro activo como si él fuera sucinato y ya la reacción no ocurre. Esto puede ocurrir de manera natural porque esta es la producción, la sucinato deshidrogenasa trabaja en el ciclo de Krebs. Entonces, si estamos produciendo ácidos grasos, el ciclo de que no tiene que estar trabajando en gran cantidad porque se supone que es un momento de que no hay ejercicio ni nada de eso. Entonces, aumentan los niveles de malonato y él sirve para disminuir un poco la velocidad del ciclo de Krebs y poder trabajar en la síntesis de los ácidos grasos. Pero también las drogas que ustedes utilizan, que les recetan a los pacientes, las estatinas. Estas estatinas van a inhibir una enzima que es la HMG-CoA reductasa, que es la que controla la síntesis del colesterol. Entonces, esta fue la primera estatina que se utilizó, la lovastatina. Entonces, fíjense que en este extremo se parece al beta-hidroxibetametil glutarir-CoA. Ay, espérense un momento. Chiquitín, ¿de qué tú estás estudiando? Apa. Cogiendo clase de bioquímica aquí Espérense un con... momento, espérense un momento. Bueno, estamos aquí. Les estaba diciendo que la lovastatina fue la primera estatina que se preparó para inhibir al colesterol. Ya después se han seguido haciendo otras, la simvastatina, ahora está la rosuvastatina. Cada vez sale una estatina diferente porque ya le han hecho algunos cambios en algunas de las cadenas para que tenga menos efectos secundarios y así. Pero como se parece al hidroximetilglutanil-CoA, por eso puede unirse al centro activo de la enzima. Pero también tenemos la sulfamida. Esas son las sulfas que se utilizan para eh, inhibir las bacterias, el crecimiento de las bacterias. ¿Qué es lo que inhiben? La síntesis de ácidos nucleicos. Y si las bacterias no pueden formar sus ácidos nucleicos, entonces no se van a poder mantener vivas, no van a poder crecer. Y por eso, fíjense a quién se parece. Las sulfas tienen este anillito que se parece al ácido paraminobenzoico, PABA, que es uno de los componentes del ácido fólico. Ese ácido fólico, que es una vitamina, forma este cofactor que se llama tetrahidrofolato. Entonces, con la sulfa nosotros estamos inhibiendo la acción del ácido fólico y por lo tanto el ácido fólico tiene mucho que ver
con la síntesis de los ácidos nucleicos, que después vamos a ver la síntesis de los nucleótidos. Es para que ustedes vean sustancias que ustedes utilizan en la clínica, que son inhibidores competitivos enzimáticos. Tenemos aquí el metrotexato, que es un antineoplásico para la leucemia aguda, el coriocarcinoma. También veo que lo utilizan mucho en la psoriasis. Entonces, ¿qué es lo que hace esta sustancia? Inhibe una enzima que va a sintetizar purinas y a sintetizar desoxitimidina, que son todas que van a participar en la síntesis del DNA. Si inhibimos la síntesis del DNA, esa célula no se multiplica. ¿A quién se parece el metrotexato? Miren, se parece al tetrahidrofolato, pero no lo es. Entonces, él va a trabajar como un inhibidor del crecimiento de esa célula. Ahora la inhibición no competitiva. La inhibición no competitiva, como ustedes ven, el inhibidor no se parece al sustrato, por eso no es competitivo, pero se va a unir a un sitio diferente al centro activo. ¿Se acuerdan que les enseñé la enzima con lugares diferentes? Aquí tengo un ejemplo, la enzima con el centro activo. Entonces, en este caso, como no es competitivo, como se va a unir a un sitio diferente al centro activo, se puede unir al complejo enzima-sustrato o se puede unir al complejo enzima-inhibidor. Se puede formar un complejo enzima inhibidor que no produce, pero también puede ser que esté el complejo enzima-sustrato y a él unirse el inhibidor. Entonces, miren aquí no cambia, en la gráfica vemos, la Km siempre va a ser la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? La velocidad máxima. Porque no tiene que ver con la cantidad de sustrato. Es lo que tiene que ver que con el inhibidor no va a alcanzar la velocidad máxima que alcanza sin el inhibidor. ¿Están conmigo? Yo no sé si están conmigo, pero bueno. Ese lugar, acuérdense que es el lugar que se llama sitio alostérico. Por eso esta inhibición no competitiva también es una inhibición alostérica. Ahora tenemos la inhibición irreversible. Ya yo les dije, son los llamados venenos enzimáticos. Entonces estos se van a unir de manera fuerte a la enzima y la enzima no puede separarse de ellos. Entonces, para eliminarlo, hay que eliminar la enzima, cambiarla por una nueva. Entonces, ahí tenemos los que se unen a los grupos sulfidrilo. ¿Quién aporta el grupo sulfidrilo? La cisteína. O puede ser los que se unen a los grupos OH. ¿Quiénes aportan grupo OH en la superficie de la proteína? Estos tres aminoácidos que tienen OH en su cadena lateral: serina, treonina o tirosina. Entonces, estos sustancias inhibidores irreversibles se unen a esos grupos químicos que están en la superficie de la enzima, pueden estar en el centro activo o cerca del centro activo y la inhiben. Aquí tenemos el ejemplo del paratión. Es un gas que se utiliza como insecticida. Y entonces puede ser un inhibidor irreversible. Vamos a ver primero los que se unen al grupo sulfidrilo. Ahí tenemos los metales pesados como el plomo, mercurio, hierro, aluminio.
Ellos se unen a todas las enzimas que tengan un grupo sulfidrilo, porque no son específicos. Por eso la ferroquelatasa, que es una enzima que le une el hierro a la protoporfirina para formar el grupo hemo, se ve afectada. Y en esas, el saturnismo, que Se inhibe por acumulación de plomo. del plomo, Ajá. entonces ahí ustedes ven que hay una anemia muy fuerte. La sideroblástica. Sí, porque la ferroquelatasa, que es la que forma el grupo hemo, la parte final, entonces no está trabajando. Ay, sí. Pero también los que se unen al OH, ahí están lo que le enseñé ahorita. El diisopropilfluorofosfato, el sarín, el paratión y el malatión son todos gases que tienen efectos neurotóxicos y se van a unir a la acetilcolinesterasa, es la que rompe a la acetilcolina. La acetilcolina hace su efecto y la acetilcolinesterasa, después que ella hace su efecto, la rompe. Si ella no trabaja rompiéndola, esa acetilcolina va a seguir estimulando, ¿verdad? Para hacer la producción del efecto. En este caso, estos inhibidores, como han inhibido la acetilcolinesterasa, la acetilcolina trabaja y entonces ¿en qué caen? En una, es como una tetania. Caen sin, se agotan el tejido muscular y entonces ya ellos no pueden moverse. Eso es lo que pasa con estos insecticidas que llegan a las emergencias ya en ese estado. ¿Cómo es que se llama ese estado? A ver, una tetania. ¿Cómo se llama el estado de tetania? Cuando ellos están que no pueden moverse ni nada. A ver, ¿quiénes están aquí oyéndome? Ese no es el estado catatónico. Catatónico, más o menos. ¿Ustedes han visto algún paciente que le haya llegado que ustedes le preguntan, ¿y qué usted estaba haciendo? Ah, bueno, yo soy el que tiro el insecticida en el cultivo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese paratión y malatión, aunque está prohibido en la mayoría de los países, incluso está prohibido el fosfato en los detergentes, pero nosotros no estamos en esos países. Y entonces aquí, como eso lo venden más barato, pues eso se utiliza mucho en el campo. Y por eso esas personas que lo utilizan pueden caer en un estado de esto, de intoxicación. Pero también tenemos el gasarín. El gasarín es maligno, él se puede matar fácilmente. Y yo quiero que ustedes revisen en su internet, van a revisar el gasarín. ¿Me anotan? Ese es el que se está utilizando como actos terroristas. Perfecto. Ustedes van a buscar en YouTube Gasarín y Tokio, porque en el tren de Tokio hicieron un ataque con gasarín. Entonces quiero que lo busquen y me hagan una pequeña reseña de ese artículo, de ese videíto, para que ustedes vean el efecto de ese gas. Es muy difícil que la gente se libre, que salga viva si se utiliza el gasarín. Hubo en los años 80, creo que fue en los 80 que hubo ese ataque, pero hubo un monje que tenía un templo, ahora ni me recuerdo dónde era, pero era en un país de Sudamérica, y él hizo que todos se suicidaran con el gasarín. Cuando ellos llegaron, encontraron todo el No mundo. fue, no fue un monje, maestra, fue él era un pastor que Ajá. decía
que en los del año, cuando pasara del 89 al 90, se iba a acabar el mundo, porque supuestamente que Dios le había dicho le reveló que se iba a acabar el mundo y él lo hizo eso. También pasó para los años 99-2000, que fue también creo que con Gazarín y otros También, otro loco de eso, en ¿verdad? Estados Unidos, y los que no querían pues utilizar el Gazarín, pues le daba una pistola para que se suicidaran. Oh, mi madre, no, yo les digo, hay tantas cosas extrañas, ¿eh? Muchas cosas extrañas. Y este disopropil fluorofosfato se lo ponen a las bombas. Esas bombas que tiran, que dicen que son bombas biológicas. Estas son bombas químicas que hacen que el individuo, figúrense, esos militares se van a quedar paralizados. Y es más fácil matarlo, ¿verdad? Maestra, una pregunta sobre el Gazarín. ¿Tenemos que entregárselo cuándo? No, me lo mandan Lo por el leen. correo. Me lo mandan por el correo cuando lo tengan. Ok. Cuando lo tengan, me pueden enviar uno por equipo para que lo discutan. Oh, Pero Dios. también tenemos la aspirina, inhibe la enzima ciclooxigenasa de la prostaglandina. Los antibióticos beta-lactámicos inhiben enzimas que son transpeptidasas, que tienen que ver con la pared de las bacterias. Entonces ellas lo que hacen es que rompen a las bacterias, ¿verdad? Como ustedes ven, muchos antibióticos también son utilizados, muchas sustancias importantes son utilizados como inhibidores irreversibles. También tenemos aquí el alopurinol, que se utiliza como tratamiento de la gota. Va a inhibir la enzima xantina oxidasa, que es la que produce ácido úrico tanto a partir de la xantina, de la guanina, como de la adenina. Entonces, ese alopurinol, él se oxida a oxipurinol y es el que se queda dentro de la enzima y ya la enzima no trabaja. Bueno, ahí yo quería Profe, a ellos se les llama también antimetabolitos. a la, al metrotexato. Ah, ok. El metrotexato es un antimetabolito porque destruye y no deja que la célula se multiplique. Ok. Entonces, yo quiero saber que me digan sus ideas, si entendieron bien, qué les pudo haber faltado. Ya lo habían visto, ¿verdad? A ver, ¿están durmiendo mis niños? No, no, No estamos durmiendo. estuvo interesante. Bueno, porque ahora va la segunda parte, que es hablar de la regulación de las enzimas. Dice que no, Cristian. ¿Qué tú dices que no? ¿No de qué? A ver. Hay que leer un sin más. Sí, para el sábado de la práctica de las enzimas, entonces ustedes trabajan Él con dice todo que estamos eso. atentos. Te oye, que no estamos durmiendo, que estamos atentos. Ah, ok, era con respecto al sueño. Ok. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, fíjense, ya vemos, ya vemos aquí que no sé, hoy está muy lento yo me imagino que será el mouse. Ya vemos aquí que cualquier reacción que ocurra en el organismo depende de las enzimas, ¿verdad? Entonces, por eso, en el metabolismo
las enzimas son las que controlan precisamente lo que va a ocurrir en el metabolismo. Por eso podemos, si variamos la actividad de ellas, ya sea variando su velocidad, variando las sustancias que la aumentan o disminuyan su actividad, entonces vamos a variar la velocidad de las reacciones. Por eso hay diferentes niveles de regulación. Puede ser controlando la actividad de la enzima, controlando la cantidad de sustrato que le llega a la enzima o la cantidad de la enzima. Son 3 puntos importantes. Para controlar la actividad de la enzima hay varios procesos. Por ejemplo, la modificación covalente, la modificación alostérica, la inhibición simple por producto final y las proenzimas oximógenos. Ahora, al controlar la cantidad de sustrato, podemos trabajar la disponibilidad de sustrato y la compartimentalización celular. Y la cantidad de enzima a través de la inducción y represión. Con la inducción yo hago que se sinteticen más y con la represión que se detenga la síntesis. O también la degradación de las proteínas por el proteasoma. Esas enzimas van a ser degradadas según su vida promedio biológica. Entonces, vamos a ver primero la modificación covalente. Aquí se hace uniéndole a la enzima un grupo fosfato. ¿A dónde se va a unir? Al OH que me aporta la serina, la tirosina o la treonina, que va a estar en la estructura de la enzima. Entonces, cuando esa enzima se une al fosfato, se va a convertir en una enzima fosforilada. Si pierde el fosfato, se va a convertir en no fosforilada. Por lo tanto, hay 2 reacciones básicas para esta modificación. Fosforilación, que es unirle el fosfato, o desfosforilación, que es quitarle el fosfato. Ahora, esta modificación covalente es estimulada por hormonas y vemos que el glucagón estimula la fosforilación, mientras que la insulina estimula la desfosforilación. O sea que el efecto del glucagón tiene unas consecuencias diferentes al efecto de la insulina. Entonces, yo no puedo decir, bueno, esa enzima se fosforiló, está activa. No, 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 no. Cada enzima, según su función, va a tener una actividad diferente. Hay enzimas que cuando se fosforilan se activan, hay otras que se inactivan. Y en base a eso es que se realiza esta modificación covalente. Aquí tenemos este ejemplo que después lo vamos a ver en el metabolismo. Estas son las 2 enzimas principales del metabolismo del glucógeno. Glucógeno fosforilasa, que es la que degrada el glucógeno, y glucógeno sintetasa, que es la que lo sintetiza. Pues la glucógeno fosforilasa, cuando recibe el fosfato, está activa. Es que ella se activa, porque para su trabajo ella necesita el fosfato. Sin embargo, cuando lo pierde, ella se inactiva. Sin embargo, la glucógeno sintasa o sintetasa, cuando recibe el fosfato, ella se inactiva. Y cuando lo pierde, es que ella se activa. Por lo tanto, con una misma reacción, se va a activar una enzima y se va a inactivar la otra. ¿Ven la idea? Recibe fosfato, se activa la degradación y se inhibe la síntesis. ¿Se pierde el fosfato? Pues la síntesis la degradación se inactiva y se activa la síntesis. Eso lo vamos a ver después en el metabolismo del glucógeno. Ahora, la modificación alostérica son enzimas que tienen este centro activo al lado, que es un sitio alostérico, donde se van a unir sustancias que van a hacer que la enzima trabaje a mayor o menor velocidad.
Ahora, estas enzimas no son sencillas como esa que está ahí, sino son enzimas que tienen estructura cuaternaria. Deben tener 2 o más subunidades. La mayoría de las enzimas reguladoras que tienen modificación alostérica, ya sabemos que son con estructura cuaternaria. Porque el objetivo es que si tienen 2 subunidades, el hecho de que esas subunidades se unan o se desunan, como ustedes ven aquí, ya me va a cambiar el centro activo. Entonces, en eso se basa la modificación alostérica, en ir haciendo cambios para que la enzima trabaje a mayor o menor velocidad. Por eso le llaman cambios conformacionales, porque ya cambia la conformación de la enzima. Entonces, aquí, como dicen aquí, tienen una cinética cooperativa. Pueden unirse para trabajar mejor o pueden separarse para trabajar menos. Muy bien, todo lo que yo les he dicho ahí. ¿Qué ocurre? Que las sustancias que se unen se van a llamar ligandos alostéricos o efectores o moduladores también. Ahora, si cuando se unen aumentan la actividad de la enzima, se les llama efectores positivos. Si la disminuyen, se llaman efectores negativos. Y ahí tenemos el ejemplo de esta enzima del ciclo de Krebs, que tiene como efector negativo al ATP y como efector positivo al ADP. ¿Qué ocurre? Que como es una enzima del ciclo de Krebs y el objetivo del ciclo de Krebs es producir ATP, si hay mucho ATP y no se está utilizando, pues entonces el ATP sirve como un efector negativo, se une esa enzima y le dice trabaja menos porque no se está usando ahora mismo. Pero cuando el ATP se usa, se libera ADP. El ADP se une y hace que trabaje más. Es un efector positivo. Van conmigo, ¿verdad? Hay Sí. dos modelos que Sí, maestra, sí. trabajan esto, el concertado y el secuencial. El concertado asume que la enzima alostérica tiene 2 maneras de encontrarse, tensa y relajada. Los sustratos y activadores se unen fácilmente a la forma relajada y los inhibidores se unen a la forma tensa. Eso es lo que dice el modelo alostérico concertado. El secuencial dice que cuando se une el primer ligando, hace que todas las demás partes de la enzima se activen o se inactiven. Vamos a ver el ejemplo aquí. Este ejemplo, como ustedes ven, tiene 4 subunidades, pero me imagino que saben que es porque estos modelos alostéricos se estudiaron con la hemoglobina, que tiene 4 subunidades. Entonces ellos vieron que la forma tensa es cuando las 4 subunidades están cuadradas. Eso es una forma tensa. Trabaja, pero trabaja menos. La forma relajada es la forma que trabaja bien. El cuadrado es el que no, por más que tú le explicas, siempre está en contra, ¿verdad? Sin embargo, la forma redonda son más flexibles, siempre le estamos buscando la vuelta a las cosas, ¿verdad? Entonces, a esta forma relajada es que se unen los activadores y los sustratos. Y en esta forma se unen los inhibidores. Sin embargo, ellos dicen aquí, miren aquí el videíto, ¿verdad? Muy interesante. Y el secuencial dice que no tienen que estar todos, cambiarse de repente. O sea que podemos combinar ambos modelos. Aquí está la forma T. Recibe un estimulador, un activador, un efector positivo. Cambia una. Esta puede cambiar a la otra. Esos 2 cambian al tercero y estos 2 cambian al cuarto.
Por eso en la hemoglobina entra la primera molécula de oxígeno. Y esto hace que la estructura de la hemoglobina favorezca la entrada de la segunda, y después de la tercera y después de la cuarta. Por eso con la hemoglobina fue que se estudiaron estos modelos alostéricos que son aplicados a las enzimas. La inhibición simple del producto final, por ejemplo, la exoquinasa, un efecto negativo, la glucosa 6-fosfato, ese es su producto final. Pero hay demasiada glucosa 6-fosfato, pues ella puede quedarse unida y, porque no se está usando la glucosa 6-fosfato, pues entonces puede inhibir la acción de la exoquinasa. En muchos ejemplos vamos a ver esta inhibición simple por producto final. Las proenzimas oximógenos, las enzimas las enzimas tienen su trabajo. Principalmente estas enzimas del tubo digestivo son enzimas proteolíticas. Y esas enzimas proteolíticas, si se sintetizan de manera activa y se guardan en el páncreas, ¿verdad? Por ejemplo, pueden destruir el páncreas, que es lo que ocurre en la pancreatitis. Se activan esas enzimas y entonces por eso se pueden destruir el tejido. Pero, ¿cómo ellas se sintetizan? En forma de proenzimas oximógenos. Para después que salen a la luz intestinal, entonces ahí es que ellas se activan. O puede ser a la luz gástrica también. Y aquí tenemos el ejemplo de la insulina. La insulina también se forma como una proenzima. Ella se forma primero como preproinsulina, después pasa a proinsulina y cuando pierde el péptido C es que se convierte en insulina. ¿Lo ven? Ese es un ejemplo de una proteína que se forma como proenzima oximógeno. ¿Cuándo ella se va a activar como insulina? Cuando llegue la necesidad. Ya está guardada ahí como proinsulina y entonces se va a activar para poder ser utilizada como insulina. Pero no son tan vivideros, bichos me ponen de brinco y medio. Y hoy me puso de brinco y medio. Hoy fue de verdad. Amo modo, amo modo. Está como una- Bueno, miren aquí un ejemplo del el quimotripsinógeno. Esta es la forma inactiva de la quimotripsina, que también es una enzima proteolítica del tubo digestivo. Entonces, miren cómo esta es la estructura grande, la tripsina le rompe aquí y después rompe aquí, y miren cómo la convierte en 3 partes. Pero esas 3 partes no se separan porque están unidas por puente disulfuro, ¿lo ven? Y de esa manera, esa quimotripsina, que aquí estaba como quimotripsinógeno, para pasar a su forma activa debe perder una porción de la molécula, porque muchas veces, la gran mayoría, esa porción que se elimina es la que está bloqueando el centro activo que va a formar esa enzima cuando tome su estructura tridimensional. También la disponibilidad de sustrato. Por ejemplo, en ayuno no hemos comido, por lo tanto hay muchas reacciones que no están ocurriendo. Pero después que comemos, bueno, pues podemos comenzar a guardar esa glucosa en forma de glucógeno, incluso podemos comenzar a utilizarla para producir ácidos grasos, o sea que va a haber una actividad. Y tenemos el ejemplo de la fosforilación de las exosas, que la realizan la exoquinasa y la glucoquinasa. Si no hemos comido, inmediatamente comemos, la glucoquinasa es la que principalmente le pega el fosfato a la glucosa a nivel hepático. Pero cuando estamos en ayuno, ¿quién es que lo hace? ¿Quién es que se mueve en todo el metabolismo? La exoquinasa. La compartimentalización celular, el hecho de que
en cada organito ocurren diferentes procesos. Vamos a recordar que en las mitocondrias es donde ocurre el ciclo de Krebs, pero también ocurre la beta oxidación de los ácidos grasos. Para que los ácidos grasos puedan ser degradados y convertidos en energía, tienen que entrar a la mitocondria. Y precisamente la carnitina es un aminoácido no proteico que va a transportar a esos ácidos grasos al interior de la mitocondria. Si no hay carnitina suficiente, pues no va a haber transporte, principalmente los ácidos grasos de cadena mediana y larga. Los que no, de cadena corta pueden entrar fácilmente, pero los de cadena mediana y larga tienen que entrar transportados por la carnitina. Por eso ustedes ven que a los niños se les da carnitina para aumentar el consumo de esos ácidos grasos a nivel mitocondrial, pero también en los gimnasios le dan carnitina, un líquido de carnitina para usted tomárselo antes de hacer ejercicio y así usted puede comenzar a utilizar más grasa como fuente de energía. Y también aquí tenemos la inducción, que es lo que estimula o aumenta la concentración de enzimas. La represión inhibe o disminuye la concentración de enzimas. Por ejemplo, una inducción. Esa enzima se encuentra en pequeña concentración porque ya casi no se usa, pero llegó el sustrato, pues ese sustrato hace que aumente la producción de esa enzima. O puede ser que la enzima no se vaya a utilizar ahora, pues entonces se produce una sustancia, casi siempre una proteína, que reprime ese gen de esa, donde se va a transcribir esa proteína. Porque acuérdense que son partes del RNA mensajero que copia el DNA, el lugar donde se encuentra el RNA mensajero, que es el que va a formar las proteínas. Si este gen no se transcribe a RNA mensajero, no hay producción de las proteínas, ¿verdad? Entonces esto es lo que estamos controlando, es aquí, a nivel nuclear. Por eso, como ustedes ven, dice que requiere de horas a día. Y la degradación de las proteínas que habíamos hablado, que tenemos el proteasoma, pero también los lisosomas que pueden degradar las proteínas intracelulares. Llevar la péptidos de aquí aminoácidos. Casi cuando ya estas proteínas comienzan a ser degradadas es por cuando tienen su vida promedio biológica se ha cubierto. O también en el ayuno, donde se aumenta la degradación de la proteína a nivel muscular. Entonces aquí es algo que vamos a ver cómo utilizamos las enzimas en el diagnóstico clínico. Ustedes saben que antes esto se usaba mucho. Todavía se usa, pero antes era mucho más, antes de que existieran marcadores, antes de que existieran otras pruebas que podían evidenciar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una hepatitis y de un infarto agudo del miocardio, cómo determinaciones enzimáticas pueden ayudar a tener una idea. Primero, ayudar en el diagnóstico, pero también nos pueden ayudar en el pronóstico de la enfermedad. ¿Y por qué es esto? Porque esas enzimas que hay en el plasma pueden ser de dos tipos, funcionales y no funcionales. Las funcionales son las que van a trabajar ahí, por ejemplo, las enzimas de la coagulación sanguínea. Normalmente tienen que estar ahí y van a estar en cantidades importantes. Sin embargo, las no funcionales son enzimas que están en células o ya sea células en células o también en glándulas o en otros conductos, ¿verdad? Y son enzimas intracelulares. Esas son no funcionales. ¿Por qué le dicen? Porque ellas no tienen nada que hacer ahí en el plasma. Pero ¿por qué ellas están ahí? Porque siempre hay una salida mínima de estas enzimas al plasma. Entonces yo digo,
Si mido las enzimas plasmáticas y mido una enzima de coagulación, va a tener una concentración definida e importante. Pero si mido la fosfatasa alcalina, por ejemplo, o la LDH, lactato deshidrogenasa, el valor va a ser un valor mínimo, pequeñito, a lo mejor imperceptible. Pero inmediatamente hay un daño en el tejido que la tenía, esa enzima no funcional. ¿Qué va a ocurrir? Que ella va a aumentar en la sangre, pero no un aumento de que de 10 unidades, no, 500 unidades. Entonces, por eso, ese aumento es lo que me indica, me ayuda a hacer el diagnóstico. ¿Cómo me ayuda? A confirmar el diagnóstico, a controlar el tratamiento y también el pronóstico. Porque si me llegó ese paciente con una hepatitis y yo le estoy controlando, no hay tratamiento, pero puedo ayudar a que el proceso, si hace su reposo absoluto, le doy sus protectores hepáticos, más o menos ya, que esa persona pueda. Bueno, ya tiene un mes en tratamiento, tiene 2 meses, vuelvo y le hago la medida y encuentro que todavía sigue en niveles altos. ¿Qué me indica? Que todavía sigue la lesión hepática, que no se ha controlado, porque lo normal es que si yo medí ahora y me salieron 500 unidades internacionales de la AST o ALT, principalmente para el hígado, la ALT, ¿verdad? Entonces me salió aumentada la ALT. En esos 2 meses, esos niveles de, esos niveles de esa enzima deben ir bajando. No puede ser que a los 2 meses yo le haga y me dé 500 o me dé 1000 ahora. Eso indica que la injuria, la lesión, todavía sigue. Entonces, para que ustedes vean, esas enzimas no funcionales me pueden ayudar a ver, ya lo confirmé el diagnóstico, ahora veo que el tratamiento no me está resultando, pero eso también puede ser mal pronóstico, porque eso puede indicar que esa hepatitis, que yo creía que era más o menos que se podía controlar bien, podría llegar a un problema más serio. Entonces, ahí me puede indicar un mal pronóstico. Claro, como ya les dije, hay otros marcadores que se utilizan más fuerte, pero si por ejemplo usted lo único que puede hacer es transaminasa y LDH y CK, pues hágale eso, porque por lo menos algo tiene, ¿verdad? Aquí tenemos la lactato deshidrogenasa. Está presente en todo el organismo, como ustedes ven. ¿Y qué ocurre con la lactato deshidrogenasa? Que ella presenta lo que se llaman las isoenzimas. Cuando hablamos de una isoenzima, es una enzima que se puede encontrar con diferentes estructuras según el tejido donde ella esté presente. Para eso, esa proteína debe tener estructura cuaternaria, porque es con la estructura cuaternaria que se juega. Entonces vemos aquí, este lactato deshidrogenasa es un tetrámero, lo que significa que tiene 4 monómeros. Pero esos monómeros pueden ser de 2 tipos, H o M. La H es corazón en inglés y la M músculo, ¿verdad? La palabra corazón que es heart y la de músculo que muscle, ¿verdad? Ok, pues entonces, si nosotros vamos a combinar esas dos cadenas y vamos a combinar aquí y ponemos 4H, 3H y una M, 2H, 2M, una H y 3M o 4M. Hay 5 isoenzimas que se pueden formar combinando esas dos cadenas para formar el tetrámero. Entonces vemos que cada vez, según la combinación, la que tiene 4H es la LDH1. La que tiene 3H y una M, la LDH2.
La de esta, pulmones. Es la 3 y está en los pulmones. Esta está en músculo cardíaco y glóbulos rojos. Entonces, de esa manera, nosotros estamos viendo. Si, por ejemplo, yo digo, háganmele una LDH y me hacen una LDH total, yo no puedo ver cuál de ellas es la que está aumentada, porque yo hice una LDH total. Pero vamos a suponer, yo digo, bueno, debe tener un problema cardíaco. Pues déjame hacerle la LDH1 y le hago la total y la 1. Y así puedo tener la idea. Aunque esta no es tan, cuando ustedes le hacen el LDH, no si, a menos que hagan las isoenzimas, no podemos decir francamente, no, eso es de tal sitio. Porque fíjense que la No es lactato específica, deshidrogenasa no es específica. está en todo el organismo. La Ujú. lactato deshidrogenasa es como decir el clavo. Ustedes han oído hablar del clavo, ¿verdad? ¿Qué es un clavo? Cuando yo guardo 1.000 pesos en el fondo de la cartera para por si las moscas. Yo no sé si ustedes están acostumbrados a eso, pero en mi tiempo, y yo todavía lo hago, siempre tengo un clavo. Me recuerdo que mis niñas, cuando estaban chiquitas, me decían, mami, pero saca el clavo, porque ya sabía, cuando querían algo extra, que uno le decía que no, siempre había que sacar el clavo. Entonces, ese es el clavo para el metabolismo. ¿Por qué? Cualquier tejido que pierda la llegada de sangre y con ella de oxígeno, ¿qué hace en el tejido? Inmediatamente se estimula el metabolismo anaeróbico y ahí trabaja la lactato deshidrogenasa. Por eso todos los tejidos tienen lactato deshidrogenasa, para tenerla ahí guardada para cuando no haya oxígeno, ella desarrollar el metabolismo anaeróbico y comenzar a convertir la glucosa en lactato. Muy bien. Entonces, aquí yo le pongo la acción de la lactato deshidrogenasa, convertir el piruvato en lactato o el lactato en piruvato según la necesidad, porque es libremente reversible. Pero también tenemos la creatinfosfoquinasa. Es otra enzima de las no funcionales que nos sirve mucho para diagnóstico. Esta es más específica. Si tenemos la CPK2, es específica del corazón. Por eso usted le puede hacer la CPK o CK total y la CPK2. O puede hacerle directamente la CPK2. Piense que esta enzima es un dímero. Aquí son dos cadenas que se van a combinar. Una cadena, una subunidad B de cerebro y una M de músculo. Entonces yo combino aquí dos unidades B, me da la CPK1. Una M y una B me da la CPK2. 2M me da la CPK3. Porque solamente puedo formar 3 isoenzimas porque nada más es un dímero. El otro se formaba muchas porque era un tetrámero. Entonces aquí donde se encuentra principalmente cerebro y pulmones, corazón y músculo esquelético. Por eso si yo hago una CPK total, no sé de dónde es que viene. Entonces tengo que hacer la CPK2 si yo quiero rastrear un problema del corazón. Y ahí termina.